El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Es Dios. Para decir quién es el Espíritu Santo, vamos a mirarlo en tres aspectos. ¿Sí? Vamos a mirar primeramente su personalidad, cómo vemos que el Espíritu Santo es una persona realmente y que no es una fuerza. Desmentir eso de que el Espíritu Santo es una fuerza. Vamos a ver que realmente el Espíritu Santo tiene personalidad, vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios, su deidad. Y luego vamos a hablar un poquito acerca de los simbolismos que se utilizan para el Espíritu Santo y los nombres que encontramos en la Biblia para el Espíritu Santo también. Entonces vamos con la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene mente, posee mente, ¿sí? Tiene pensamientos, tiene mente. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces vemos que ahí el Espíritu Santo conoce, ¿cierto?, nuestras necesidades, intercede. Podemos decir que el Espíritu Santo tiene mente, tiene pensamientos. Una fuerza no tiene mente, una paloma tampoco. Pero el Espíritu Santo tiene sus pensamientos, sus propios pensamientos, su individualidad dentro de la Trinidad e intercede por nosotros. El Espíritu Santo también manifiesta emociones. Muchas veces vemos en la Biblia al Padre manifestando emociones y al Hijo, obviamente a Jesús, manifestando emociones. Pero también el Espíritu Santo manifiesta emociones. ¿Qué dice Efesios 4:30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar es entristecer, ¿no? Poner triste a alguien. Entonces, es posible que nosotros podamos entristecer al Espíritu Santo de alguna manera. O sea, que el Espíritu Santo manifiesta emociones. Es evidencia de que es una persona. Y por último, el Espíritu Santo tiene voluntad también. Primera a los Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, ¿no? Según su propia voluntad. Entonces vemos que el Espíritu Santo es realmente una persona, tiene personalidad, tiene mente, tiene emociones, tiene voluntad, y podríamos encontrar seguramente en la Biblia otros rasgos de personalidad que también posee el Espíritu Santo, pero ya con estos tres podemos estar seguros de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque muchas veces pensamos en el Espíritu Santo inconscientemente como una especie de fuerza mística, como un fantasma, ¿no? Como algo que está ahí, que no lo logramos definir del todo. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo es una persona con la que nosotros podemos relacionarnos. Que espera relacionarse con nosotros también. Entonces, ya vimos la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora la deidad, su calidad de ser Dios. El Espíritu Santo es Dios dentro de la Trinidad, ¿no? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Porque es evidente en la palabra de Dios. Primero, Isaías 6:8-9. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo:
heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Entonces, vemos ahí lo que dice Dios. Ese es el momento en el que Isaías es llamado. En el capítulo 6 es cuando Isaías es llamado y ve la gloria de Dios y ve a Dios sentado en su trono y los querubines y todo esto, y Dios dice eso, ¿no? ¿Qué dice Hechos capítulo 28, versículos 25 y 26? Discutieron entre sí y se preparaban para irse, pero Pablo les dijo algo más. Bien les decía el Espíritu Santo a sus antepasados, a través de su profeta Isaías. Ve a este pueblo y dile, por más que oigan, no entiendan. Por más que miren, no captarán. Entonces vemos que son las mismas palabras y Pablo está claramente citando Isaías, ¿no? Entonces en Isaías veíamos que era Dios el que estaba hablando, y Pablo nos trae más luz acerca de ese pasaje y nos dice que era el Espíritu Santo el que estaba diciendo esas palabras. Entonces vemos ya en esa comparación como el Espíritu Santo es Dios. Jeremías 31, versículos 33 y 34. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé en la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces Jeremías hablando de parte de Dios, y Dios diciendo, voy a hacer un pacto y esto es lo que voy a hacer. En esto va a consistir el pacto, ¿no? ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 15 y al 17? El Espíritu Santo también nos testifica de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Luego dice, nunca más recordaré sus pecados ni sus maldades. Entonces ahí dice que el que dijo estas palabras fue el Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos otra evidencia bíblica de que el que estaba hablando a través de Jeremías era el Espíritu Santo. Lo vimos en Isaías y lo vimos en Jeremías. Entonces queda claro por medio de esta comparación que el Espíritu Santo es Dios. Pero más allá de eso podemos verlo también en sus nombres, ¿sí? Los nombres del Espíritu Santo. Vamos a buscar solo un par de estos versículos. Los pueden copiar todos, pero vamos a buscar la primera carta a los Corintios 3:16, y esa la busco yo, y alguien que me ayude con la primera carta de Juan 2:20 que dice. 1 Corintios 3:16, que dice que el nombre del Espíritu Santo aparece como Dios. Dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces vemos que dice, son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Qué dice 1 de Juan 2:20? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. Entonces la unción del Santo, vamos a ver más adelante en cuando hablemos de la simbología, como la unción es una de las simbologías que se utiliza para hablar acerca del Espíritu Santo. Entonces está diciendo, ustedes tienen la unción del Santo, y ahí el Santo está en mayúsculas indicando que es un nombre divino, y ya decir el Santo ya es un nombre divino. También Señor, en el otro versículo que no leímos, es un título que se daba a Dios. En los nombres que se dan al Espíritu Santo vemos que son nombres, son títulos que se dan a Dios. Vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios también porque sus atributos así nos lo muestran. Los atributos del Espíritu Santo nos muestran que Él es Dios porque tiene atributos que son propios de Dios.
Ustedes saben que los atributos de Dios los clasificamos en dos grandes grupos, los comunicables y los no comunicables. Los comunicables son los que Dios comunica a nosotros, o sea que podemos nosotros participar de ese atributo, pero hay otros que pertenecen solo a Dios. Entonces estos son atributos no comunicables, que son solo de Dios. Cada uno de estos versículos nos habla acerca de estos atributos, pero atribuidos directamente al Espíritu Santo. Voy a buscar dos de esos pasajes para solo ilustrarlo, ¿no? Voy a buscar Job 33:4. Dice así: el Espíritu de Dios me hizo, el aliento del Todopoderoso me da vida. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Sí? El Espíritu eterno. Entonces, por medio de sus atributos, también podemos ver que el Espíritu Santo es Dios. Ok, vemos también que en sus hechos, el Espíritu Santo es Dios. En primer lugar, el Espíritu Santo estuvo presente en la creación. Génesis capítulo 1, versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo fue el que inspiró la escritura de la palabra de Dios. El pasaje de 2 Timoteo 3:16 es el más conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y 2 Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo participó en la concepción de Jesucristo. Lucas 1:35. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, por sus hechos, no solo por sus atributos, por sus nombres, también lo vemos por sus hechos. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo también, ya lo dijimos esto, integra la Trinidad. Este versículo ya lo leímos, Mateo 28:19. Entonces podemos estar seguros y decir que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Aleluya. El Santo es Dios.